buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Hola, ¿cómo estás? Estamos una vez más aquí en Tinto con Wojtyla, en esta temporada donde hemos estado hablando sobre la sexualidad, ese diseño original, qué pasó en el camino que se rompió. Parecía como que se nos viniera abajo todos esos anhelos, todos esos deseos y hacia dónde apuntan. Parte de entender la sexualidad requiere también tener pasos y planes concretos para poderla vivir en plenitud y vivirla como el Señor nos la dio. Y el día de hoy tengo un invitado especial con el cual quiero conversar. Quiero que hablemos sobre esos pasos concretos que muchos de nosotros necesitamos cuando hemos desarrollado obsesiones, compulsiones o adicciones en el área de la sexualidad. Y para eso tengo a Ricardo. Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gus? Gracias por estar aquí nuevamente en mi casa. Sí, él siempre que yo lo invito, él termina entrevistándome a mí. Yo no sé él cómo hace, pero él tiene esa capacidad y ya empezó. Gracias por venir aquí. Bueno, Ricky, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, bien. Emocionado del tema que vamos a hablar, la verdad. Así rápidamente, porque ese no es el tema. ¿Cómo fue para ti encontrarte con el plan de Dios para tu sexualidad? Ese antes, ese después, rápidamente. ¿Qué pasó? Bueno, todavía pasa. Claro, ¿no? Y va a pasar hasta que nos muramos. Claro. Fue un cambio un poco difícil, la verdad. Para mí la sexualidad es como un tema en el que he venido aprendiendo poco a poco a través de la teología del cuerpo, también de temas de castidad, pero de manera personal fue muy... ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto es malo? ¿Por qué esto es bueno? Y poco a poco, todavía hasta ahora, me he dado cuenta de muchas cosas que son buenas, que fueron creadas por Dios, por el bien también de la unión familiar. Y ahora que, pues, gracias a Dios, que me voy a casar en 4 meses, ha sido un aprendizaje más profundo y le ha venido a dar más sentido todavía al rol de la familia y del hombre en la familia también. Entonces sí siento que ahorita es como que el momento como que a uno le está haciendo clic todo y como que me está cayendo el 20. Bueno, ahorita sí, gracias Ricky por compartir un pedacito de tu testimonio. Ahora vamos al tema. Y para el tema vamos a cambiar. Tú me vas a entrevistar a mí. Correcto. Primera pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que necesita un plan de batalla, un plan de acción de la vida diaria para saber manejar o aprender también en esa formación y acción sobre la sexualidad? Mira, esa pregunta, Ricky, es muy importante y vamos a hablarlo desde un punto práctico. Voy a aclarar más o menos cómo es el proceso de terapia para que veamos en qué parte nos vamos a enfocar hoy. Normalmente en la terapia, cuando estamos trabajando con personas que tienen obsesión, compulsión o adicción de la sexualidad, el primer paso es la sobriedad. Es crear un plan de trabajo para que la persona se mantenga sobria, ¿verdad? No caiga en esos comportamientos sexuales compulsivos que tiene. Como que eso sería como cualquier adicción. O sea, estar sobrio, es el primer paso. Fuera de... por así decirlo. El segundo paso que trabajamos es la sanación de heridas, ¿verdad? Vamos a ver de dónde se está alimentando ese comportamiento, cuál es la necesidad que no fue llenada, cuál es la herida que no fue sanada, que está convirtiendo a la lujuria en patrón de pecado, ¿verdad? Y la tercera parte del proceso terapéutico ya es el trabajo de la virtud. No es solamente quedarnos ahí en la sobriedad, sino realmente ahora vivo cómo puedo vivir mi sexualidad de una forma plena a lo que el Señor me llamó, ¿verdad? No se trata ni de indultar, pero tampoco de reprimir, sino de redimir. Cómo el Señor me llama a vivir mi sexualidad de una forma plena y cómo hago uso de la virtud para seguir integrando mi persona cada vez más y poder ser un ser humano plenamente integrado. Pero con la pregunta que tú me acabas de hacer, que era lo que quería dejar claro, vamos a quedarnos en la primera parte, en la sobriedad, ¿verdad? Y lo aclaro porque no es de que le vaya a quitar poder a la oración, no, todo hace parte de. Pero hay que tener un plan de batalla,
Hay que tener un plan de acción concreto, con acciones concretas para alcanzar esa sobriedad, para después empezar a sanar, para después crecer en la virtud. Claro, que sería como crear hábitos sanos diarios para poder evitar también esas ocasiones de pecado. Exacto. Y en el plan de batalla, Ricky, el primer paso es empezar a identificar los detonantes, triggers. ¿Qué es lo que detona ese comportamiento? ¿Verdad? Y hay diferentes tipos de detonantes que tenemos que tener en cuenta. Y si estás viendo este capítulo, yo te invitaría que en este momento tomes una hoja y un papel y empieces a desarrollar tu propio plan de batalla, porque esto se hace a nivel persona. Cada persona es diferente. Detonantes. 5 tipos de detonantes. Antes que digas los 5 tipos de detonantes importantes, decir algo que detona ese comportamiento. ¿A qué te referís con ese comportamiento? Puede ser masturbación, puede ser pornografía, puede ser promiscuidad. O sea, lo que me lleva a actuar en mi sexualidad de una forma desorganizada. Okay. ¿Verdad? Entonces, hay 5 tipos de detonantes. El primer detonante, que es el más fácil de todos, son detonantes sexuales. ¿Verdad? Cuando veo imágenes sexuadas, cuando son cosas sexuales que automáticamente despiertan el deseo en mi persona de una forma desorganizada. Esto es bastante obvio y no hay que explicarlo mucho. Después nos encontramos los detonantes emocionales. Es importante cuando tenemos la tentación, cuando estamos siendo detonados, poder ver qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son las emociones que no estoy modulando correctamente, que no estoy abriendo al Señor para que me diga qué hacer con ellas y que me llevan a actuar. Emociones como por ejemplo la soledad. Hay gente que al sentirse solo automáticamente recurre al acto obsesivo, compulsivo o adictivo dentro de la sexualidad y se conecta a una pantalla y empieza a ver pornografía. Hay gente que es cuando se sienten cansados, estresados, tuvieron un día largo y automáticamente ese cansancio entonces detona ese comportamiento. Entonces tengo que reconocer cuál es el detonante emocional, cuál es la emoción que me lleva a comportarme de esa forma. Tercer detonante, cognitivo. O sea, hay pensamientos que influencian mis emociones y mis emociones influencian mis acciones. Por lo tanto, pensamientos pueden ser pensamientos negativos, como por ejemplo, no valgo nada, nadie me quiere, nadie me ama, estoy completamente solo. Y ese tipo de pensamientos como que me empiezan a hacer sentir mal de mí mismo y como una forma de anestesiar el dolor, entonces uso la sexualidad. La sexualidad se vuelve esa forma en la que anestesio el dolor, adormezco el dolor. Pueden ser pensamientos de ese tipo que tengo que reconocer porque se convierten como en alimento del mal comportamiento. O también, obviamente, pueden ser pensamientos sexuales, ¿verdad? O sea, se me viene un pensamiento sexual y empiezo a darle rienda suelta. Entonces ya empiezo a detonarme a través de mis pensamientos. Hay detonantes situacionales, situaciones en particular, que después vamos a verlo en las zonas de peligro. Situaciones como, por ejemplo, estar solo en mi casa. Situaciones como, por ejemplo, en la actualidad, no sé por qué creemos que no podemos hacer nuestras necesidades sin un teléfono. Entonces, ya yo sé que entro al baño a orinar, pero voy con el teléfono y entre lo que estoy buscando termino viendo otras cosas. Entonces, son detonantes situacionales. Tengo que ver cuáles son. Y por último están los detonantes relacionales. Hay relaciones, hay personas que me detonan el comportamiento. Por ejemplo, chats por WhatsApp de mis compañeros y amigos que mandan fotos provocativas. Ese tipo de relaciones tengo que cortarlas. No me funcionan. Me están llevando al mal comportamiento. Pero también puede ser relaciones como, por ejemplo, tengo una relación tóxica con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Y cada que peleo con ellos, automáticamente quiero adormecer el dolor por medio del comportamiento sexual. Entonces, el primer paso siempre es detonantes. ¿Qué es lo que detona el comportamiento? Tengo que reconocerlo. Tengo que verlos de frente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, ahorita que mencionas los 5, se relaciona mucho con otras adicciones, porque al final del día lo que estamos buscando es adormecer, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se relaciona? No alejándome de esos 5 pasos que me acabas de dar para encontrar cuáles son esas cosas que nos están llevando a... Pero ¿cómo se relaciona? Solo para entender, porque hay muchas personas, hombres específicamente, que no sabemos tal vez diferenciar entre
tomar alcohol, fumar o drogas o la pornografía, cuando la pornografía nos puede hacer mucho más daño que otras drogas. Entonces, ¿cuál es la relación que hay en ellas, en el cerebro, que te adormece y te vuelve adicto? La relación que hay entre todas, bueno, todas intentan anestesiar algo, adormecer algo. O sea, ese es el propósito de uno como persona de Ya, hacerlo. en realidad voy a echarle para atrás. No siempre. No siempre, porque muchas veces también vivimos en un mundo sexuado y a veces desde niños empezamos a ver pornografía que ya, como lo veíamos en el capítulo anterior, ya es una herida en la sexualidad, ¿verdad? Entonces empiezo a condicionar, empiezo a crear vías dopaminérgicas en mi cerebro que están acostumbradas a cantidades demasiado elevadas de dopamina y eso es lo que me lleva al comportamiento, ¿verdad? Casi todas las adicciones es un desorden en el sistema de recompensa en el cerebro, ¿verdad? O sea, hay un exceso de dopamina. Ok, ahora tomando en cuenta los 5 pasos que acabas de mencionar para identificar... Los detonantes, uno por uno, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo tomar acción a...? Ahí vamos a ir al final. Porque Ok. la segunda parte, la segunda cosa que tenemos que tener en el plan de batalla bien identificadas son zonas de peligro. Zonas de peligro que va mucho con lo que decíamos de los detonantes circunstanciales. ¿Cuáles son esos espacios que automáticamente van elevando el nivel de dopamina y me van preparando para el comportamiento negativo? Y digo comportamiento negativo porque ahí puede caer nuevamente la masturbación, la pornografía, lo que sea que me esté llevando a vivir mi sexualidad de una forma desorganizada. Que eso sería como un ritual antes Todavía no. Todavía no. Ese es el tercer paso que vamos a identificar, ¿verdad? Pero esas zonas de peligro, que vuelvo y repito, puede ser el baño, puede ser el baño. Y entonces, si yo reconozco una zona de peligro, pues no vuelvo a entrar al baño con mi teléfono. O sea, si ya yo lo identifiqué, si ya yo lo sé, pues voy a ponerme los límites adecuados, porque ya yo reconozco esa zona de peligro. Si eso en las noches cuando estoy en mi cuarto, que cierro la puerta y me quedo solo, pues ya yo sé que eso es una zona de peligro y tengo que tener los límites adecuados para entonces no caer, ¿verdad? Como el alcohólico, por ejemplo, cuando una persona está dejando el alcohol, normalmente, si manejaba de su trabajo a su casa y de su trabajo a su casa estaba la licorería, parte de su plan de batallas cambia la forma de llegar a su casa. Porque 2 semáforos antes de que pases por la licorería, tu cerebro aumenta la cantidad de dopamina para que tú quieras pasar por ahí y tomar alcohol. Entonces vamos a cortar esas vías dopaminérgicas y vamos a ir por otro lado. Vamos a alejarnos por un tiempo de esa zona de peligro, que no va a ser para siempre. Llega un momento en que ya puedes andar por ahí y ya no se dispara nada. ¿Cómo te alejas de la zona de peligro cuando la situación o el ambiente es en tu mente? O sea, cuando no es el teléfono. Pero es que ejemplo. ahí ya es el detonante. Ese es el detonante eso, cognitivo. Ya es la parte de la mente. La zona de peligro ya es lugares exactos, ¿verdad? Lugares específicos donde se lleva el comportamiento. Como por ejemplo hay gente que... Trabajo con gente que sus zonas de peligro son todos estos centros de masajes que nos encontramos en Miami, ¿verdad? Y que por mucho tiempo van a tener que también cambiar la vía de su trabajo a la casa, porque el solamente ver el letrero de masajes, estamos hablando de masajes, no de un masaje profesional de músculos, sino de ciertos lugares de masajes eróticos que la gente también, o street clubs, lugares de donde las personas, las mujeres o los hombres se desnudan, es lo mismo, son zonas de peligro, ya lo tengo que identificar. Y número 3, el que tú ya dijiste, entonces, identificamos los detonantes, identificamos las zonas de peligro, identifico los rituales. Porque siempre toda adicción, todo comportamiento adictivo, compulsivo, tiene un ritual. Tiene un ritual que tengo que reconocerlo para poder interrumpirlo, ¿verdad? Hay jóvenes, por ejemplo, que ya saben, llegan del colegio a su casa, dejan la maleta en el cuarto, entran, comen algo, se meten al baño, entran a su teléfono, entran a redes sociales, empiezo a ver fotos de las chicas que salen aquí bonito y esto. Entonces de la red social ya entro a una página pornográfica. Hay un ritual. Tengo que reconocer cuál es ese ritual para poder interrumpirlo. Entonces ya yo sé, llego a la casa, pongo la maleta, me pongo a comer. Después de comer voy a interrumpir el ritual. ¿Qué voy a hacer después?
voy a ponerme a oír música, voy a hacer una oración, tengo que interrumpir ese ritual. Eso hace parte de un plan de batalla, ¿verdad? Y después de eso vamos a hacer lo que yo digo, si estás sintiendo una tentación, o sea, si ya te estás entrando en ese comportamiento compulsivo, obsesivo, hay algo que yo le llamo SEPA. ¿Cómo se llama eso? ¿Acrónimo? Claro. ¿Ese es el nombre? Sí. SEPA, es SEPA. Entonces, tomar una hoja, colocar la S. La C es sensación. ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Verdad? Esto yo también le llamo tamizando con el Espíritu Santo. Vamos a respirar. Y digo, ¿dónde en mi cuerpo estoy sintiendo esta punción? ¿Verdad? Este impulso. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Cada adicción activa diferentes partes del cuerpo. Hay gente que su corazón empieza a andar más rápido. Tengo que reconocerlo, lo voy a reconocer. Y respiro. ¿Verdad? ¿Dónde en mi cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones corpóreas que se están activando en el momento en que quiero llevar a cabo el comportamiento? ¿Verdad? En ese momento. Segundo, la E, emoción. No es lo mismo la sensación que la emoción. ¿Qué emoción estoy sintiendo en este momento? ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo solo? ¿Me estoy sintiendo triste? ¿Me estoy sintiendo ansioso? ¿Cuál es la emoción que normalmente estoy sintiendo en este momento? Luego voy a la P, pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos hay en mi mente en este momento? ¿Verdad? ¿Qué tipo de pensamientos hay en mi mente en este momento? Y una vez que ya he reconocido la sensación, la emoción, el pensamiento, entonces vamos a la A, y es anhelo. ¿Cuál es ese anhelo del corazón que realmente quiero llenar en este momento? ¿Será un anhelo de comunión? Y lo que necesito realmente es compartir con alguien, hablar con alguien. ¿Será un anhelo de felicidad? ¿Verdad? ¿Será un anhelo de comodidad, de relajarme? Porque a veces son anhelos del corazón que no estoy llenando de la forma correcta. Estoy cansado. Lo que necesito es descansar. Pero obviamente muchas personas, después de que se masturban, obviamente su cerebro genera lo que se llama opioides. Y los opioides me dan un sentido de relajación. Pero no necesito hacer eso para relajarme, pero necesito identificar que lo que necesito es descansar, es estar tranquilo. Entonces, ¿qué otra forma saludable puedo en ese momento practicar para entrar en ese descanso que realmente necesito? Entonces, se trata de realmente conocer qué es lo que pasa internamente en ese momento que estoy siendo detonado, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, o sea, no sé si es el caso, hay personas que vivan tal vez todos estos detonantes? O sea, es más difícil, obviamente, trabajarlos, tener un plan de acción, pero ¿por dónde comenzas? Lo que pasa con Ricky, lo importante con los detonantes es reconocerlos, es dejar de actuar automáticamente movido por cosas externas que no identifico, sino es poder reconocerlo, poder nombrarlo, saber exactamente cuál es el detonante, y en los dos últimos pasos vamos a ver qué hacer con ellos. Porque el quinto paso, que es muy importante en este plan de batalla, es la fantasía. Vamos a reconocerlo todo, vamos a darnos cuenta de todo. Vamos a ver cuál es la fantasía sexual que me activa más rápidamente. Por ejemplo, la gente que ve pornografía. ¿Qué es lo que más me atrae en la escena pornográfica que estoy viendo? Todo el mundo tiene una, ¿verdad? Porque el desorden siempre tiene una raíz. Y esa raíz se camufla detrás de una fantasía. ¿Qué parte del cuerpo es la que más me atrae en el momento en el que estoy viendo la imagen o que estoy con la persona? ¿Cuál es esa fantasía? ¿Cuál es ese fetiche? Porque detrás de esa fantasía se cuenta una historia que tenemos que empezar a identificar. Y ahí llevamos eso a la oración. Cuando identifico la fantasía, mira, ya identifiqué que siempre que estoy viendo imágenes, esta es la parte principal del cuerpo que más me atrae. Esta es la postura, la posición, el sonido, el ruido, no sé qué sea, pero eso es lo que más me excita realmente. Vamos a llevar eso a la oración. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos deje identificar qué historia cuenta esa fantasía. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos lleve a la raíz de esa fantasía, ¿verdad? Como decía San Agustín, que lo decíamos en capítulos pasados, si pisoteamos nuestros vicios, construimos una escalera hacia el cielo. Porque en la raíz de todos esos vicios hay un anhelo santo, una necesidad que no fue llenada.
Entonces vamos a ver qué es lo que cuenta esa fantasía. Yo tuve un caso muy particular de un hombre que, los pechos de una mujer le despertaban algo obsesivo compulsivo a tal punto de que perdió su trabajo por eso, porque no podía compartir con sus compañeros de trabajo sin tener que estar con sus ojos puestos todo el tiempo ahí, ¿verdad? Obviamente todo lo bueno, lo bello y lo verdadero de la otra persona despierta algo en mí, toca mi corazón porque hay belleza, pero cuando se convierte en algo obsesivo que ya ni siquiera puedo ordenar, controlar, abrir a la verdad, vamos a ver cuál es la historia que cuenta. Y este hombre, en una oración de sanación que teníamos, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos llevara a la raíz, me decía que su mamá lo amamantó hasta los 3 años y medio, casi hasta el 4.º año, y que lo dejó de amamantar porque su mamá quedó embarazada. Y que él recuerda cuando su mamá le dijo, ya no te voy a dar más pecho, ya le toca a tu hermanita, que en un momento él sintió el deseo de tomar leche y salió corriendo y abrió la puerta del cuarto de su mamá y encontró a su mamá dándole pecho a su hermanita. Y que él sintió una ansiedad interna porque le habían quitado algo que era suyo. Entonces, claro, esa ansiedad se convirtió en compulsión, se convirtió en un acto que más adelante era adictivo porque él estaba buscando llenar una necesidad, una herida que no fue sanada, un rechazo que él sintió, él lo interpretó de esa forma. Entonces, para él poder ir a la raíz de esa fantasía y poder procesar realmente lo que había vivido en ese momento fue algo muy liberador, ¿verdad? Y empezó a superar esa compulsión. Ahí llegamos al paso número 6, Ricky, que son límites. 5. 6. Ok. Detonantes, zonas de peligro, rituales, cepa, fantasía y 6. Okay. Ahora sí, límites. Parte del plan de batalla son los límites. Límites conmigo mismo, por ejemplo, mi oración diaria. ¿Cuáles son esos momentos en el día? Podemos orar todo el día con el Señor, pero vamos a poner momentos específicos en los que yo entro en conversación con aquel que yo sé que me ama. Límites físicos como que lo que decíamos antes, no entro con el teléfono al baño. Límites físicos como que antes de acostarme a dormir dejo mi teléfono cargando en un lugar que me quede retirado a la cama. Ojalá y fuera del cuarto, ojalá. Pero si ese es tu despertador, bueno, ponlo en una mesa alejado de la cama. No me voy a dormir con el teléfono en la mano. ¿Cuáles son esos límites? ¿Qué chats voy a seguir? Hay personas que están trabajando una adicción muy fuerte y que por un tiempo les toca dejar social media. Si es por el bien de la libertad de tu alma, no te vas a morir. Tú no te vas a morir porque te quedes un tiempo sin Instagram. Y eso sí, cuando vuelvas a abrir social media, el algoritmo puede funcionar para nuestro bien. Yo personalmente, cada 2 meses, cada 3 meses, me meto a los search de mi Instagram y busco imágenes sagradas, busco cosas del Papa, like. Le doy like a todo, solamente para poder condicionar el algoritmo. Y mi algoritmo no me muestra nada que no sea... Claro. Porque a veces puedes usar filtros también. Claro, porque es que hay gente que dice, no, es que estamos sexuados. Y, bueno, no, el algoritmo funciona. Una vez me pasó, Ricky, ay, qué terrible. Estábamos dando un retiro en un lugar X. Y decía yo, pues es que vivimos una cultura sexuada y que el social media... Y un señor, había más de 200 parejas. Y un señor que no sabe cómo funciona el algoritmo, se levanta y me dice, Gustavo, tienes toda la razón. Y para ser concretos, mira esto. Abre su Instagram y va a search. Puras muchachitas, jovencitas, semidesnudas. Mira esto, lo que me muestra Instagram. Yo me morí. Yo sufro de pena ajena. Yo morí porque yo dije, este señor se está confesando al frente de 200 y pico de personas. Porque si eso es lo que te está mostrando, eso es lo que estás buscando. Eso es lo que estás viendo. Casi me da un infarto. Gracias a Dios. Mira, el salón entero hizo así. Pero la esposa como que era... hacia la tecnología igual de ignorante, claro, a él, lo creyó, que igual. ella no se dio cuenta. Claro, ella dijo, claro. sí, Gustavo, mira mi pobre marido. Y yo dentro de mí decía, ay, Dios mío. Pobres los dos, dice. Entonces, ver los límites adecuados. Y por último, el 7º paso dentro de este plan de batalla es la virtud. Vamos a trabajar en la virtud.
Vamos a darnos cuenta de que vivimos en un mundo donde las emociones nos imponen y pensamos de que tenemos que responder a todo lo que mis emociones quieren, todo lo que estoy sintiendo. No, vamos a trabajar la virtud. Vamos a ver cuál es la virtud que necesito en este momento. Si es la virtud de la castidad, ¿cómo voy a trabajar la virtud de la castidad? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si yo quiero ser un buen esposo, un buen papá, ¿cuál es la virtud que me va a asegurar que yo sea ese buen esposo y buen papá? Yo necesito la virtud de la castidad. Yo necesito la virtud de la templanza. Y es importante, si nosotros nos podemos ver, Ricky, todos los mitos de la historia y las grandes religiones, siempre vamos a ver que nos presentan a un líder que es capaz de ver el mal de frente, ponérsele de frente, sufrir una pasión y morir buscando una resurrección, que es la historia de nuestra fe cristiana. Entonces, como hombre, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuál es la virtud que tengo que trabajar y vamos a mirar de frente el obstáculo que tenemos y vamos a saber que hay un sufrimiento y hay una muerte que lleva a una resurrección. Pero vamos a ponerle nombre. Mira, este mes necesito trabajar en la virtud de la justicia, de darle a cada persona lo que le corresponde, incluso a mí, ser justo con mi propia identidad, ¿verdad? Este otro mes voy a trabajar la templanza. Vamos a trabajar, vamos a nuevamente a dejarnos formar por la virtud, que salga como un impulso del corazón querer ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Qué tan radicales tenemos que ser para salir de esto? Y lo digo porque ahorita me estoy acordando de un post que vi un día de estos que decía: si estuviésemos en los tiempos de David y Goliat, probablemente le dirías, ora por él. O sea, solo oremos, pero, ok, ¿dónde está la acción de afrontar esa realidad? Entonces, ¿cómo? Porque pasa, o sea, yo lo veo, hay mucha gente que es solo oración, no tomamos acción. ¿Qué tan radical tengo que ser? Como un ejemplo, algo que funciona. El Exodus 90, que dejas redes sociales, controlas tus alimentos para tener autocontrol, obviamente, es la idea al final del día y mejorar la relación con Dios. Pero ¿a qué extremo tengo que llegar para yo empezar a dejar ese vicio? Mira, varias cosas. Yo sé lo que estás diciendo y sé la intención con la que lo estás diciendo. Sin embargo, una oración que no lleva a la acción no es una oración real. Estoy hablando conmigo mismo, ¿verdad? Porque la oración, cuando es real, me va a llevar a la acción automáticamente, ¿verdad? Esa postura mariana de apertura y receptividad después se convierte en una postura petrina de vayan y hagan, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Qué tan radical? Yo ahí voy a nombrar a mi madre espiritual, que es Santa Teresa de Ávila, y ella decía, hay que tener una determinada determinación. Una determinada determinación, ¿verdad? Es radicalidad total. Quiero dejar esto, quiero romper 100% este vicio, y eso requiere una honestidad brutal. ¿Qué es lo que realmente me está yendo ahí? Voy a ser brutalmente honesto conmigo mismo y con los demás para poder romper estas cadenas y todo esto que he escondido y todo esto que he guardado y todo esto que no le he dicho a nadie. Y eso sí requiere una radicalidad de querer tener vida y vida en abundancia, como lo decía Jesús, porque cuando tenemos todas esas áreas ocultas en el corazón, toda esa doble vida, no estamos viviendo realmente. Estamos condicionados por cantidad de cosas internas que nos llevan a actuar y a movernos muchas veces en contra de nuestros propios valores. Y cuando vivimos o hacemos cosas en contra de nuestros propios valores, tenemos un corazón dividido. Y un corazón dividido es un corazón de una persona que no es feliz, no está viviendo la vida plena a la que estamos llamados a vivir. Una última pregunta. ¿Cómo sería, por ejemplo, hablaste de un tema que para muchas personas a sus oídos va a ser sensible, el hecho de que como hombre puedas reconocer qué parte del cuerpo es la que te detona en esa persona y reconocer que viene de algo que tiene una historia y que por eso ahora te está afectando de esa manera y no sabes de dónde viene? Hablaste del proceso, pero
¿cómo le podemos explicar a las personas que están escuchando que es parte del proceso y que para llegar ahí tiene que haber un proceso? O sea, no es que yo me voy a poner ahorita con un vicio que me está atormentando tal vez a pensar, espérate, ¿cuál es la parte del cuerpo que a mí me está... O sea, ¿por dónde empieza esa acción hoy? Una persona que te está escuchando y dice, quiero ponerle un alto a este vicio, ¿dónde comienza? Mira, eso que dice del cuerpo, vamos a hacerlo rápidamente. Rápidamente, a ver, siéntate cómodo. Cuidado, me salís con alguna jugada, Gustavo, ¿oíste? No, Que le siéntate. vamos a decir aquí a Juancito que corte. Siéntate cómodo, ponte cómodo. Okay. Y vamos a hacer 3 respiraciones. Porque cuando hacemos respiraciones abdominales, mandamos más oxígeno al cerebro y a los músculos grandes del cuerpo, que son los que contienen excesos de cortisol, que son hormonas de estrés. Y como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia no aplasta la materia, sino que la perfecciona. Vamos a disponer la materia para la obra del Espíritu Santo. Entonces, ponte la mano aquí en el estómago y vamos a tomar aire profundo, recordando ese Ruah de Génesis 2. Vamos a decir, Espíritu Santo, ven, tomamos aire y lo dejamos adentro. 1, 2, 3, 4 y soltamos diciendo, Jesús, en ti confío. Una vez más, Espíritu Santo, ven, tomamos aire. Lo dejas adentro. 1, 2, 3, 4 y soltamos despacio. Jesús, en ti confío. Y ahí mismo, con los ojos cerrados, vamos a recordar que la palabra de Dios dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando vamos a un templo, ¿qué hacemos? Contemplamos. ¿Qué significa contemplar? Con entrar, templar al templo. Así que vamos a contemplar el templo. Este templo del Espíritu Santo vamos a contemplarlo desde los pies a la cabeza. Y mientras vamos pasando por los pies, los tobillos, las piernas, la cadera, el estómago, vamos a reconocer si hay alguna área de tensión, si hay alguna área de vacío, si hay alguna área de ansiedad. Vamos a reconocerla. ¿Qué área de tu cuerpo tal vez en este momento está manifestando esa ansiedad, esa euforia, ese detonante? Y vamos a concentrarnos en esa área. En esa área. Y haciendo uso de la potencia del alma, como decía Santa Catalina de Siena y como decía San Juan de la Cruz, que es la imaginación, el sacro espacio de la imaginación. Vamos a imaginarnos que el Espíritu Santo, cuando vamos a respirar, entra directamente a esa área con cada uno de sus frutos. Espíritu Santo, ven. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo entre, llene toda esa área. Y soltamos, Jesús, en ti confío. Una vez más, Espíritu Santo, ven. Tomamos aire y Él llena, inunda con cada uno de sus frutos de paz, control personal, gozo de esa área. Y ahora vamos a llevar toda la atención a los pensamientos. Dice la palabra de Dios que tenemos que llevar a la obediencia de Cristo nuestra mente. También dice en Romanos que tenemos que transformarnos a partir de la renovación de la mente. Así que vamos a tratar de concentrarnos en la mente. ¿Qué pensamientos hemos tenido en este momento? ¿Qué tipo de imágenes, creencias estuvieron en nuestra mente que de cierta forma detonaron ese comportamiento? Y una vez que ya hemos identificado ese pensamiento, hemos nombrado ese pensamiento, vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar al sacro espacio de la imaginación y vamos a pedir al Espíritu Santo que inunde nuestra mente, nuestros pensamientos y que traiga verdad, que nos recuerden nuestra verdadera identidad. Espíritu Santo, ven, tomamos aire. Lo dejamos adentro. 1, 2, 3, 4 y soltamos. Y eso lo hacemos hasta que Él nos vaya revelando todas las verdades que nos recuerdan quiénes somos. Y por último vamos a reconocer qué emociones estaban presentes,
¿Qué emoción sentíamos o estamos sintiendo? Había una soledad, había una tristeza, hay algo de desesperanza, de impotencia. ¿Qué emoción se hace presente en este momento que mi cuerpo se ha detonado? Y una vez que reconozcamos la emoción, sin juicio, solamente la reconocemos porque una emoción no tiene moral. La reconocemos, la aceptamos y le preguntamos al Señor, ¿qué nos está diciendo Él por medio de esta emoción? Tal vez el sentirme solo, el Señor me está diciendo que necesito de un círculo de apoyo, de una comunidad, del cuerpo de Cristo. Voy a reconocer qué me está diciendo, a qué me llama esta emoción. Y una vez que ya he reconocido esto, entonces tomo una determinación de llevar a cabo una acción que responda directamente al anhelo más directo de mi corazón. Y ya puedes abrir los ojos. Eso puede durar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Obviamente para tener un poco más de discernimiento. Pero es poder aprender a entrar a ese templo que es nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la puerta. Y Dios habla por medio de nuestra corporeidad. Ricky, gracias. Brother, a vos. Dios me lo bendiga. Esté muy bien. Igual. Y aquí ya cerramos esta temporada, esta 8ª temporada de Tinto con Wojtyla en el área de la sexualidad. Sin embargo, vamos a tener un capítulo extra, porque la próxima semana vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. No les voy a decir cuál es, se lo voy a dejar ahí listico para que no se lo pierdan. Dios los bendiga. Ricky, terminamos aquí con un Tinto con Wojtyla.